91.7, la voz de todos para todo Chile. Oye, de este tema, Rafa, hablamos mucho durante los apagones, no el de febrero, el que ocurrió hace muy poco, sino los apagones de agosto del año pasado, a propósito de que muchas personas decían que si este asunto hubiera estado solucionado, habría ayudado a una mejor solución de la emergencia. ¿De qué hablamos? De la denominada ley Chao Cables, que es esta que establece el retiro y ordenamiento de cables. Había toda una crítica también por la demora en la tramitación, sobre todo del reglamento, y la noticia hoy es que la Contraloría ya tomó razón de ese reglamento. Y para hablar de este tema y qué significa, está con nosotros aquí en la prueba de ADN Claudio Raya, el subsecretario de Telecomunicaciones. Subsecretario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Cela, buenas tardes, Rafa, Paula. Subsecretario, ¿qué significa ya que después de varios años la Contraloría haya tomado razón de este decreto de la ley Chao Cables, en lo operativo? ¿Qué empieza a pasar desde ahora? A ver, tenemos todavía varias etapas que quemar, pero estas ya empiezan a depender de nosotros. Tenemos que oficiar a todas las empresas que tienen cables instalados en las calles de Chile para que hagan un inventario de su red, para que identifiquen cuáles son los cables que están en desuso, que es lo que hay que retirar. También tenemos que trabajar en la misma línea con gobiernos regionales y municipios para que ellos también, por su parte, hagan un levantamiento de donde las ciudades se ven impactadas negativamente por esta basura aérea. Y por último también tenemos que hacer un levantamiento con la ciudadanía, porque muchas veces la ciudadanía en su sector, en su barrio, identifica lugares donde hay un exceso de cables, ¿no? Con esa información lo que tenemos que construir es un plan de retiro que va a tener un desarrollo en el tiempo, digamos, es un plan que probablemente nos va a tardar algunos años, pero que la idea es ir focalizando, partir por los lugares más críticos, con trabajo en distintas comunas, que es parecido a lo que estamos haciendo hoy día, pero ahora va a ser más reglado, vamos a tener plazos definidos para cada una de estas etapas. Ahora, en ese momento lo decíamos, coincidencia o no, el 7 de agosto del año 2024 la Contraloría ingresa nuevamente el reglamento para la toma de razón por parte, la Subtel, ingresa este reglamento nuevamente para la toma de razón por parte de la Contraloría. ¿Fue coincidencia o fue motivo del apagón? A ver, porque se cuestionó muchísimo la demora en la presentación de esa reglamentación. A ver, nosotros el reglamento lo ingresamos 4 veces a la Contraloría, ¿ya? Y esa fue la 4ª vez. Fue parcialmente coincidencia, pero nosotros sí estábamos trabajando. La dinámica que había era que nos reuníamos con la Contraloría, se levantaban cuáles eran los aspectos que ellos consideraban que que no se ajustaban a la ley dentro del reglamento. Buscábamos ya sea una explicación de por qué se ajustaban a la red o cómo redactarlo de una forma distinta para salvar el punto. Y esto sucedió desde poquito después que se aprobó la ley se aprobó el 2019 y el 2020 ya había una primera versión del reglamento. Evidentemente, cuando sucedieron los temporales, nosotros teníamos una versión que estábamos trabajando, habíamos retirado el reglamento de la Contraloría, estábamos trabajando en las modificaciones y por supuesto esto fue una presión para reingresarlo lo antes posible. ¿Por qué en algún momento, cuando se autorizó que las municipalidades retiraran los cables y le pasaran el costo a las telco, a las empresas, por qué se retiró ese articulado? La verdad es que no tengo claro en qué momento se retiró, porque no estaba dentro de la discusión de la ley, ¿eh? Por esa razón, cuando se presentó una moción parlamentaria para reponerlo, nosotros la auspiciamos y le pedimos urgencia suma, porque efectivamente nos parece un error que se haya eliminado. Sin embargo, y esto lo conversamos un minuto con la Contraloría, y por eso se tomó razón el reglamento, la ley sí establecía la facultad de una manera más indirecta. La gracia que tiene este inciso que se perdió y que ahora estamos reponiendo es que era muy explícito en decir cómo se repercutía el cobro hacia el infractor, hacia la empresa que no hubiera retirado los cables. Y la otra, ¿cómo se explica que siendo los postes del alumbrado, los postes en general, un bien estatal, porque esos son al final del día, son parte de la estructura que el Estado le presta a los servicios de electricidad y telecomunicaciones, o mejor, a los servicios de electricidad, que ellos lo usan además con los servicios de telecomunicaciones, con esa libertad? Porque si la ley se hizo hace 5 años, a mí me parece, y es una impresión, subsecretario, de que al menos el Estado tiene algo que decir respecto de qué uso se le da a ese bien público.
Lo que pasa es que los postes mayoritariamente pertenecen a las empresas eléctricas. Están sobre un bien público que es el espacio urbano, pero pertenecen a la empresa eléctrica, y la ley que regula las empresas eléctricas establece una modalidad para que otros terceros hagan uso del mismo poste, que es mediante un estudio de carga y con una tarifa fijada en el proceso de regulación tarifaria de cada empresa eléctrica. Pero está, al final, el bien mismo, el poste, es de la empresa eléctrica. Ya, ahora, ¿cómo parte este proceso, subsecretario? ¿Cuáles son los actores a cargo del comienzo del retiro de estos cables? Porque ustedes hablaban durante el día, cuando dan a conocer que se tomó razón por parte de la Contraloría finalmente del reglamento, es que lo primero es contactar a los operadores. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de los operadores? Requiriendo el levantamiento con la identificación de los elementos que están en desuso. ¿Qué significa eso y en qué plazo eso tiene que ocurrir? A ver, nosotros el oficio va a salir esta semana, ¿no? Solicitando esta información. Cuando hablamos de los operadores nos referimos a las empresas de telecomunicaciones que tienen cable de la calle. Que son un poco las que uno conoce, ¿no? Movistar, Claro, BTR, pero también nosotros tenemos alrededor de 300 empresas pequeñas que dan servicios de internet en distintas ciudades del país y que también tienen cables en la calle. Y ahí los operadores tienen que ir y decir, estos cables, voy a ocupar una figura muy básica, ¿no? Pero tienen que ir y decir, estos cables son míos, esto me corresponde retirarlos a mí, y entregarle como una especie de mapa a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Sí, más bien una base de datos que un mapa, pero sí, esa es la idea. Cada cual tiene que identificar qué es lo que tiene en cada lado, y en función de eso vamos a planificar la labor de retiro, porque una cuestión que no nos gustaría que sucediera es que en una misma cuadra estemos interviniendo 6 veces 6 compañías distintas. Claro. Por las molestias que esto genera tanto a transeúntes como a vehículos. Entonces, lo que hemos hecho, porque nosotros hemos impulsado el retiro de cables desde el día que yo asumí prácticamente. Nosotros estábamos en abril con mesas de retiro de cables ya constituidas y hemos seguido todo este periodo trabajando ello. Y lo que hacemos normalmente es que citamos a una reunión en que está el municipio interesado en ello y las empresas de telecomunicaciones, y se ponen de acuerdo. Las cuadrillas de trabajadores muchas veces trabajan para más de una empresa y saben identificar cuáles son sus cables, por lo tanto se reparten. En esta cuadra trabaja tú, en la próxima trabajo yo, y se marcan los cables y se van retirando todos para intervenir una sola vez y dejar despejado. Ahora, en el momento de los temporales y el apagón posterior de agosto, que duró hasta 17 días en algunos casos, las telco, las empresas de telecomunicaciones, decían que la ley Chao Cables no establece como obligación el retiro de elementos de red que no están identificados, sino solo de los elementos de red que hayan dejado de ser utilizados para los fines del o de los servicios autorizados. Y decían también que la falta de identificación no es condición que impida que los elementos de red no puedan ser utilizados para los fines del o de los servicios autorizados. ¿Cómo se responde a ese cuestionamiento? A ver, eso es un resquicio al final del día que no tiene que ver con cómo funciona esto en la práctica. ¿Es un resquicio que están ocupando las empresas? Sí, para no hacerse cargo. Es un drama, ¿no? Y esto tuve que comentar lo que me pasó en Peyúgue, en la 7ª región. En Peyúgue, el alcalde, hicimos una mesa de retiro de cable y el alcalde dice, ese cable que está ahí pertenece a la empresa Pepito, que quebró hace 5 años, se fue y no retiró sus cables. Claro, por lo tanto esos cables no van a poder ser identificados, ¿o sí son identificados por el alcalde? Él lo conocía porque él conocía a la empresa. ¿Pero basta con esa identificación? No basta con eso, porque en el fondo cuando uno va a retirar un cable tiene que preocuparse que no haya una persona que se vaya a quedar sin servicio. Entonces, para garantizar eso, en realidad es un poquito más que simplemente la palabra de alguien que nos dice que el cable no es de nadie. Lo que se ha hecho, y en el caso de Peyúgue se hizo así, como estaba la versión fehaciente que decía este cable no tiene servicio, las empresas que hicieron el retiro, retiraron ese cable también. Claro. Pero fue de común acuerdo. Y las empresas diciendo, oye, yo no me hago responsable si después alguien me reclama. Porque eso es lo que les preocupa, en el fondo, la responsabilidad posterior. ¿Y el costo quién lo asume? Lo que pasa es que, a ver, si uno piensa en el costo, si yo me estoy subiendo a un par de postes para retirar un tramo de cable, la diferencia de costo en retirar 2, 3 o 4 es muy baja. Entonces, la verdad es que se hacen los lesos nomás con eso. No es una materia que realmente preocupe. ¿Ya? Si yo tuviera que ir explícitamente, mandar una camioneta o 2 camionetas, una en cada poste, hacer el retiro de ese cable que no es de nadie, entonces me interesaría cobrar por eso. Pero si yo ya me estoy subiendo y estoy retirando cables, la verdad es que es marginal. Subsecretario, ¿cómo son los planes de retiro?
a propósito de que ya está tomado de razón por parte de la Contraloría el reglamento. Son planes de retiro anuales, las empresas tienen metas que cumplir. Cronogramas. Sí a todo. Ya. Hay una parte que es transitoria, ¿no? Que es, tenemos hoy día una cantidad enorme de cables que están en desuso históricamente. Lo que se ha acumulado en los últimos 60 años de telecomunicaciones está puesto en los postes, ¿ya? O sea, es que para el apagón fue impresionante lo que empezamos a mirar. Empezamos con a ver mayor fotos claridad. o videos de cables así, tremendos mollos, ¿no? Entonces, primero hay un proceso de regularización de eso que va a ir corriendo en paralelo con los planes anuales. Perfecto. Y efectivamente cada año va a haber un plan con una meta que vamos a fijar, en la cual vamos a establecer que se van a retirar, no sé, 800 kilómetros de cable, 1000 kilómetros de cable, según cómo estén disponibles las cuadrillas y según el inventario que tengamos. Y la idea es que cada año se haga el retiro de todo aquello que se dejó de usar el año anterior, para que no se siga acumulando, ¿no? Y la otra pata que tienen estos planes regulares es una pata de ordenamiento, porque una cosa es retirar, pero si te dejan los mismos vanos que están cayendo casi al suelo, eso al final igual la gente va a seguir viendo la ciudad sucia. Y acá esto no es retirar todos los cables, se retiran los cables que están en desuso y los otros se ordenan con una rotulación que se identifique de quién es cada cable, qué sé yo. Y lo que se saca de los postes y eso que está acumulado y en desuso se lo tienen que llevar las mismas empresas, ¿sí? Sí, claro, el retiro incluye llevárselo ahí y no dejarlo en las veredas. Vamos a sacar el par de cobre. El par de cobre, que es probablemente el sistema de comunicación más antiguo, pero también el más fiable que tenemos. Sí, hoy día ya prácticamente no quedan centrales telefónicas que funcionen con par de cobre, así que no tiene razón de ser. Y además el par de cobre entraña un riesgo, porque con el cobre llegando a $5 la libra, Claro. se vuelve un incentivo para ir a sacarlo. Entonces, Y ahora es más fácil diferenciarlo, además. claro, entonces ojalá pudiéramos avisar pronto que no quede ningún par de cobre en los postes para que nadie se suba a cortarlo. Ya, estamos conversando con el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. Subsecretario, pasémonos al otro apagón, al de ahora del 25 de febrero pasado, que mantuvo a casi todo Chile sin luz por cerca de 7 horas, porque ahí se destapó otro tema, ¿no? A propósito de lo que pasó, bueno, de todo lo del coordinador eléctrico y más, pero lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Nos sorprendimos todos cuando sale el ministro Juan Carlos Muñoz en la mitad de la tarde y dice: lo que va a empezar a pasar ahora es que las antenas de telefonía y las empresas de telecomunicaciones y de internet van a empezar a perder autonomía. Y ahí el ministro habla de 4 horas de autonomía. Pero resulta que cuando habla el ministro en ese momento ya había un montón de empresas y un montón de personas que ya no tenían ni servicio de telefonía ni servicio de internet. ¿Qué ha pasado en este tiempo con esas empresas? ¿Están identificadas y está identificada qué pasó con ellas? Sí, tenemos una lista sitio por sitio de los que cayeron antes de cumplir las 4 horas, antes de cumplir las 48, pero antes de eso yo creo que es necesario aclarar que la obligación de autonomía está para aquello que se denomina infraestructura crítica. Esta es una normativa que es heredera del terremoto del 2010. ¿Ya? Y ahí lo que se identificó fue que se empezó a perder comunicación en medida que se agotó el petróleo en los grupos electrógenos, Sí, claro. que se acabaron las baterías. Entonces se definieron estándares de autonomía para la infraestructura crítica. Si uno lo mira como son las redes, existe una parte central de la red en la cual están las grandes oficinas centrales, las fibra óptica que conectan las distintas ciudades. Todo eso es infraestructura crítica nivel 1 y tiene obligación de tener autonomía por 48 horas. Existen una red que distribuye entre estas nodos centrales y los cerros donde están las antenas, y esa es infraestructura crítica nivel 2 que tiene la obligación de autonomía de 4 horas. Pero la norma no fija obligación de autonomía para las antenas en sí. Ya. Entonces, lo que pasó en muchos sectores fue que la antena no tenía ninguna batería, se cortó la luz y se apagó. Ya, pero se lo pregunto de otra forma entonces. ¿Tiene alguna justificación que no haya tenido ninguna batería y se haya cortado la luz y se haya apagado más allá de que no se tratara de infraestructura crítica? ¿La ley no obliga, por ejemplo? La ley no lo obliga y es plata. Entonces, lo que estamos mirando hoy día es, la ley nos quedó chica. Nos quedó chica porque lo que tenía que cautelar la ley lo cauteló. O sea, hoy día estuve con el general Villarroel de Carabineros y me decía, ninguno de nuestros sitios se quedó sin comunicación. O sea, nada que tuviera que ver con infraestructura crítica. Claro, cayó. o sea, funcionó la infraestructura crítica. Nosotros identificamos que hay sitios de infraestructura crítica que sí fallaron antes de las 48 horas y vamos a presentar cargos, van a ser multados, pero la verdad es que son una minoría. Tenemos 1.200 sitios de infraestructura crítica a nivel 1 y de esos cayeron 106. Estamos hablando de
bien poquito respecto a lo que significa. Si yo miro infraestructura crítica nivel 2, perdón, no son 106, 106 en total, 1 más 2, y 1 más 2 son 11.800 sitios. De esos 11.800 cayeron 106. Entonces yo digo, claro, se portó bien la red en general, y cuando uno habla con servicios de emergencia, tuvieron comunicaciones. Teníamos un carro móvil, producto del concurso de 5G el año pasado, y había congestión en donde está Senapre, porque había mucha gente pululando por ahí, desplazamos el carro móvil, tuvieron conectividad. Entonces, los que tenían que atender la emergencia tuvieron telecomunicaciones. El problema está en que hoy día eso no es suficiente. No, claro, y toda la usted dice ciudadanía quiere. la ley se quedó chica. Entonces, ¿cómo hacemos que dé el ancho? Ya, estamos trabajando en ello en distintos planes. ¿ya? Porque hace poco ustedes además ingresaron un decreto para dar autonomía de 6 horas a las antenas. Sí. Eso sigue teniendo que ver con la infraestructura crítica. Todavía es infraestructura crítica. Lo que tenemos que ver ahora es cómo abordamos el problema real con soluciones que sean reales. Porque si yo le exigiera esa autonomía a todas las antenas, son 40.000 las que no tienen obligación de autonomía por $18.000, $20.000 por antena, empezamos a quebrar a las empresas. Hay que seleccionar cuáles son las fundamentales. Yo quiero recordar el caso del incendio de Valparaíso, donde la alerta SAE simplemente dejó de funcionar porque no había Porque antenas. se cayeron las antenas, claro. Y sé que algunas empresas inmediatamente operaron con estos equipos móviles y reparación de antenas, algunas ya con energización en el mismo momento, pero ¿cómo incentivar a las otras? Sí, a ver, lo que nosotros estamos proponiendo es un trabajo coordinado con las empresas, de modo de tener una garantía de cobertura de servicio, aunque sea un servicio muy básico, por ejemplo, un 3G que nos permita mensajería, SAI, llamadas telefónicas, ¿ya? Pero para todas las ciudades. ¿Ya? Y es un plan que significa un esfuerzo de diseño y también un esfuerzo económico para implementar, pero nos parece que es el mínimo que necesita la ciudadanía. No habíamos tenido una catástrofe de este nivel, no habíamos podido testear cómo operaba, y la verdad es que en las zonas que hubo servicio fue porque las antenas estaban ubicadas en sitios que eran infraestructura crítica nivel 1 o nivel 2. Ya, y la ley tiene que apuntar ahora a que tengan todas más autonomía, o como dice Rafa, seleccionar las que deben tener autonomía, porque en ese minuto me acuerdo que el ministro Juan Carlos Muñoz hablaba de que era una situación preocupante esto que describíamos, ¿no? Que algunas antenas comenzaron a perder conectividad antes de las 4 horas que se exige de autonomía, y ahí no hablábamos de infraestructura crítica necesariamente. Sí, estábamos hablando de infraestructura crítica, lo que pasa es que se da por sobreentendido, lo cual es un error en mi opinión, porque hay que ser explícito hoy día por la expectativa que se genera, ¿no? Efectivamente hubo infraestructura crítica que no toleró las 4 horas. Y eso hubo infraestructura crítica que no toleró las 4 horas, y esas empresas están siendo investigadas por eso, imagino. Claro que sí. Esos son los 106 casos que te decía de los 11.800. El tema está en que infraestructura que no es crítica, pero que sí, para la ciudadanía sí es crítica, porque la ciudadanía quiere tener una comunicación, sobre todo cuando viene una contingencia. Tenemos que buscar una solución que no signifique invertir miles de millones de dólares, sino que signifique adecuar las redes que existen, complementar entre las distintas compañías, tener activo el roaming de emergencia para que no importe qué chip tengas, tú tengas servicio igual. Ese es el tipo de medidas donde suponemos, y espero no equivocarme en esto, ¿no? que una contingencia de esta naturaleza ocurre una vez cada un montón de años. Entonces tampoco vamos a invertir mucha plata en algo que no va a volver a pasar a lo mejor en 4 o 5 años más. Espero no equivocarme en eso, ¿no? Porque nosotros somos un poquito mandados a hacer para las catástrofes, pero aquí un corte de esta naturaleza no había ocurrido. No, claro. Y ahora que ocurrió, yo me imagino que las empresas eléctricas están tomando las precauciones para que no se repita. Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, gracias por venir a la prueba de ADN. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que vaya muy bien. Adiós.